David Terán, ¿qué etnia representa? ¿Qué comunidad? Buen día, bienvenido a las noticias de Fiesta RCN, ¿cómo le va? Carlos, Giovanni y María, Ali Punja Tachari, Kaipi Pacta Canchi, Taitaconaba, Rimaris Pacatingapa. Carlitos, gracias por permitirnos abrir este espacio. Por supuesto, estamos aquí para dar a conocer lo que va a ser la conmemoración del día 12 de octubre en nuestra ciudad de Cúcuta. Mañana. Así es, Giovanni. Día de la Raza. Día de la Raza, que eso es un tema que es desde el colegio, ¿no? Pero para ustedes es el Día de la Resistencia Indígena. ¿Por qué? Giovanni, gracias. Claro, es demasiado importante dejar a los radioescuchas dar la claridad. Para el Estado siempre el Día de la Raza, como si hubieran descubierto a personas tal vez de pronto con algunas cosas encima, no sé, de una raza diferente. Pero somos seres humanos común y corriente y por supuesto nunca hemos sido descubiertos, al contrario. Nuestras civilizaciones lograron realizar pirámides grandes con las que hoy en día muchos estudiosos alcanzan a quedar pasmados porque no logran comprender cómo fue que realizaron ese tipo de construcciones, como el Machu Picchu. Por supuesto tenemos las construcciones hechas de los mayas y muchos otros de la civilización de los pueblos originarios realizando construcciones de alto calibre. David, ¿cómo va a ser la manifestación mañana en las calles de Cúcuta? Carlitos, mañana vamos a estar arrancando a las 8:30 de la mañana. Tenemos el lugar de concentración en el centro comercial Ventura Plaza. Y desde allí estaremos arrancando a las 9 de la mañana por la avenida 0 hasta la calle 14 y por supuesto daremos la vuelta hasta la avenida Quinta, daremos la vuelta por la Gobernación y estaremos llegando al Parque Santander. A mí me agrada, el año pasado, pero ya llevan varios años haciendo desfiles por las calles de Cúcuta y la gente los aplaude, la gente sabe que esta protesta la hacen con una cultura ciudadana impresionante, no hay ninguna manifestación de violencia ustedes van transitando por las calles y la gente los aplaude. ¿Ustedes han sentido ese cariño del cucuteño hacia los reparos que usted le hacen a la historia del país? Carlos, Giovanni y María, no, nosotros siempre nos denominamos que somos pueblos pacíficos porque lo nuestro no es salir a pelear con el ESMAD ni nada por el estilo, siempre y cuando los derechos estén vulnerados y veamos que nos están atropellando, entonces pues las reacciones generan cambios, pero siempre que realizamos actividades para poder manifestar a la ciudadanía nunca va con el fin de ocasionar daño, sino al contrario, mostrar la cultura que es la riqueza de cada uno de los pueblos. Y Carlitos, aquí nosotros tenemos 115 pueblos indígenas en Colombia y cada uno tiene un habla totalmente muy diferente, así que el uno con el otro no se logra entender. David, ¿y de qué comunidad pertenece usted? ¿Y cuál va a ser el acto central de esto que se va a escenificar mañana, 12 de octubre? El día 12 de octubre pues es el día de la resistencia de los pueblos indígenas. El día de mañana los 115 pueblos indígenas de Colombia y aún de la habla Yala, que es el continente latinoamericano, ellos estarán celebrando el día de mañana la resistencia de los pueblos indígenas. Y por supuesto aquí en contexto de ciudad existimos 3 pueblos indígenas, como son los quichuas, asentados hace más de 67 años, y por supuesto el pueblo Inga, que es proveniente del departamento de Putumayo, y tenemos a nuestros hermanos Yupa, que igual la situación también de Venezuela migratoria, su situación difícil, pues han venido y ellos están ubicados en el barrio Escobal, y por supuesto lo nuestro es procurar la unidad de la hermandad de los pueblos originarios. ¿Y los dialectos de cada comunidad son distintos? Así es, Carlitos, aquí por lo menos quería dejarte el flyer porque ahí pues cada pueblo expresa lo que significa el día de mañana. Bueno, está una representante de la comunidad Inga, porque los incas son peruanos. Pero ella viene desde la zona del Putumayo. Buen día. Buen día. ¿Su nombre, por favor?
Juan de Cotuicuna, Nocasutecaneme, Luja Canamejoy, representante de la comunidad indígena Inga en Compostela. Canamejoy me dice, ¿cierto? Correcto. ¿Usted tiene que ver algo con el indígena que es El pintor. pintor? Canamejoy, sí, ese hace parte dentro de nuestra comunidad. Vea usted, y tengo justamente el hijo de este gran pintor, Sí. es casado con una cocuteña. Ah, bueno. Ahí vamos. Bueno, ¿Sabía? ¿Sabía no, usted? no lo bueno, sabía, no lo sabía. de Giancarlo Para Ramírez. usted, como indígena de los pueblos ancestrales, lo de mañana, ¿qué es? Mañana, como le dijo la directora de la comunidad quichua, es el Día de la Resistencia Indígena, que es alusiva a la defensa de nuestra cultura, a nuestra visibilización acá en contexto de ciudad. Porque como bien nos han enseñado durante nuestra época escolar, los indígenas nos tienen contextualizados que solamente somos en la zona rural en donde debemos estar. Pero ustedes mismos saben que el mundo ha cambiado y los pueblos indígenas, a pesar de sus necesidades, nos vemos obligados a salir a la ciudad, igual como los campesinos y las demás personas, porque ven como en la ciudad Y a estudiar y a prepararse. como una oportunidad de vida, de superación para una vida digna que dice nuestra constitución política. Pero a pesar del marco legal haya posibilidades a las comunidades indígenas, todavía estamos en esa lucha y en esa resistencia para tener nuestra cultura no de manera desarticulada, sino tenerla articulada con nuestra misma cultura, cosmovisión, nuestros mismos pensamientos y nuestros mismos principios, para dar eso, a dar a conocer nuestra cultura acá en el lugar en donde nosotros estamos situados. Porque territorio no solamente es el lugar en donde debemos estar, sino territorio es el lugar donde el indígena también hace su día a día, su vivir e interactuar con las otras culturas. Y la defensa de la mujer, ¿cómo la han enfocado usted que es líder en la parte femenina? En la defensa de la mujer cabe destacar el día 5 de septiembre, también es el día de la conmemoración de la mujer indígena, alusivo a la líder del pueblo Aymara, que se llama Barcelina Sisa, que fue una líder indígena que luchó contra los españoles y a la defensa de la cultura que hubo en esos tiempos de colonización. Bueno, miren, mañana 12 de octubre, a propósito, cumpleaños nuestro amigo Carlos Vela. Lo que para uno cuando estaba estudiando en el colegio o en la escuela le decían que el descubrimiento de América, pero cuando uno empezó a leer, cuando uno empezó a interesarse más por estos temas, se dio cuenta que no fue el famoso descubrimiento de América, no fue lo que los historiadores nos cuentan a nosotros, sino que pasó otra cosa mucho peor. Entonces, qué bueno que, mire, nosotros tenemos que sentirnos, como usted lo dice, Carlos, orgullosos porque venimos de la etnia indígena. Todos los colombianos, todos tenemos algo indígena, absolutamente todos, porque somos un país multicultural. Y hoy tenemos a nuestros ancestros y hermanos, porque ellos tienen toda la sabiduría que tenemos muchos colombianos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, David, ¿usted ha venido a hablar? Claro, sí. Buen día. Buen día. ¿Su nombre? Buenos días, mi nombre es Ronnie Alexis Ipo y pues soy parte de la comunidad indígena Quichua y soy su enlace en Bienestar Social de la alcaldía de Cúcuta. Ah, ya, usted es prácticamente el jefe, como jefe de prensa de ellos, ¿cierto? Sí, más o menos. Hay en falta de pronto muchas cosas como comunicadores de prensa y todo eso, pues cada uno de los líderes pues, tratamos de hacer mucho más de lo que sabemos con el fin de beneficiar a nuestra comunidad. Qué bien. Qué bueno. ¿A qué hora parte mañana la manifestación de ustedes? Mañana esperamos estar desde las 8:30 de la mañana en la Casa de la Cultura, que antes quedaba frente al Ventura Plaza, y ahí esperamos reunirnos todas las comunidades indígenas Quichua, Inga y Yucpa, y invitamos también a toda la ciudadanía para que estén pendientes y nos acompañen. ¿La comunidad va y viene también? Están invitados, pero todavía no nos han confirmado su participación porque siempre es difícil el tema de la movilización hacia acá, y además cada pueblo, pues en el caso de ellos que tienen territorio propio, lo realizan en su territorio. Ah, ya, qué bien. Más o menos, ¿cuántas personas van a estar mañana en este recorrido por las calles de Cúcuta? Esperamos que nos acompañen entre 200 y 250 indígenas y pues más la comunidad cucuteña que se sume a 8 de la esta mañana. movilización. Desde las 8:30 de la mañana en el Ventura Plaza
y de ahí empezamos terminan en la dónde? movilización y la terminamos en el Parque Santander. Bueno, muchas David, gracias a todos, David, a todos muchas gracias. por venir y que Dios los bendiga. Y muchas gracias por todo lo que le han aportado a este país y perdón por todo lo que les hemos hecho Y le hemos quitado. y les hemos quitado. Hemos quitado tierra, riquezas, Giovanni y María, muchísimas gracias por este espacio maravilloso. Por supuesto, quiero dejarle un detallito. Por lo menos mañana estaremos compartiendo la chicha de maíz y la chicha de piña. ¿Cómo les voy a dejar por No, fuera? la artesanía que hay en ustedes, hermano, es que ustedes son maravillosos, ustedes son Entonces, de Colombia. la invitación yo considero que debe ser completo, entonces pues queremos seguir extendiendo y esperamos poder verlos por ahí cerca. Ya, Bueno, mañana Yupaichan vamos a y Tukuyata Mashikuna, Shupun Yakaman. Usted, a ver, también, Traducción. Lo esperamos ver mañana en el Parque Santander. a ver, usted también despídese en su lengua. En su lengua, por favor. Es Sumapuncha Tucucuna. ¿Qué ¿Qué? significa? Que tengan un excelente Que día. tengan un excelente día para todos.